Esta noche vamos a hablar de violencia familiar. Vamos a ver un pequeño informe y luego te vamos a presentar los invitados de esta noche. Adelante. La violencia doméstica está presente en todo el mundo y Argentina no es la excepción a esta realidad mundial. Durante 2007 se hicieron 15.000 denuncias solo en la ciudad de Buenos Aires. La Dirección de la Mujer recibió otras 12.000 denuncias, mientras que el Ministerio de Justicia dio curso a otras 3.000 imputaciones. En cuanto a los porcentajes relacionados con la violencia familiar, el 95% de las víctimas son mujeres, un 2% son hombres y un 3% de los casos la violencia es cruzada. Según un informe del BID, en la Argentina el 25% de las mujeres es víctima de algún tipo de violencia. Algo para pensar. Y después de ver el informe vamos a presentar a los invitados que comparten el living de hoy con nosotros. Nos visita el doctor Daniel Sigalov. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, ¿cómo les va a ustedes? Gracias por invitarme. Por favor. También el doctor Roberto Vietti. Buenas noches a todos. ¿Cómo está? Gracias. Y Graciela Zambrano, nuestra columnista. Hola, ¿cómo están, chicos? Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema complicado, violencia familiar. Cada vez son más los incrementos de violencia familiar, ¿no es así, doctor? Bien, en realidad sí existen hechos, incrementos que también en realidad son sucesos o psicológicos o sociales que incrementan la violencia dentro de la familia. Aquí el doctor nos va a poder explicar o nos va a poder ilustrar mejor el tema psicológico, pero puntualmente existen situaciones que derivan en mayor violencia dentro de una familia. La situación económica es un detonante. Las fiestas festivas como son fin de año o Navidad son situaciones que derivan en realidad en mayor violencia familiar, ¿sí? La violencia familiar en realidad puede ser violencia física, moral o económica o psicológica, ¿no es cierto? Entonces en estos tres aspectos se da mucha violencia. Pero no será que porque hay más campañas y las mujeres tomamos conciencia de la violencia y ahora denunciamos y antes no se denunciaba, había silencio absoluto. Por lo que yo observo dentro de lo que es la parte jurídica, ¿sí? Puntualmente, que es la que yo me puedo explayar, en realidad lo que ocurre es que la sociedad está cambiando de mentalidad, a su vez, ¿por qué? Porque la justicia recepta mayor la situación, entonces le brinda mayor protección a los ciudadanos. Entonces de esta manera la mujer, que estamos hablando de la mujer por género, pero también puede ser el hombre que denuncia una violencia familiar, ¿sí? Esto no quiere decir que sea excluyente de las mujeres, pero la justicia está tomando estos casos, entonces al sentirse más protegida es como que hay mayor denuncia. Como que se animan más. Exacto, se anima más, esa es la pregunta. Doctor, ¿se nace violento? ¿Una persona puede nacer violenta o se hace violento con la sociedad? ¿Cómo es? Asistimos en realidad al rejuvenecimiento de la violencia, es decir, vemos niños violentos a los 2 o 3 años, digo violentos no de una cachetadita, vemos chicos en el jardín con violencia. Ahora, no se nace violento, es decir, el hombre se hace, el ser humano se hace. La genética no creo que tenga mucho que ver en estos casos. En realidad, la violencia es una conducta, y la conducta siempre es adquirida. En el ser humano, por lo menos, siempre es adquirida. La violencia esencialmente es una conducta que busca dañar. Si nos detenemos unos segundos a pensar en esto, vamos a ver la gravedad que tiene la cuestión. ¿Y un niño violento está repitiendo una conducta porque ve al padre violento, a la madre violenta? Normalmente sí. Normalmente está repitiendo conductas. ¿Cómo se aprende una conducta? Una conducta se aprende por observación y por repetición, y hay conductas que se confirman por los resultados y otras que no. Entonces el niño no inventa la violencia, la recepta de algún lugar, la recepta de su familia, la recepta de su barrio, la recepta de sus vecinos, de sus compañeros de escuela, de la televisión,
de los videojuegos, de la computadora, recepta información que pretende hacia la violencia. Doctor, ante una situación límite, la víctima, ante una violencia psicológica, ¿cómo le puede redactar? Tanto el niño como la mujer, ¿no? A ver, el daño que ocasiona la violencia me parece que deja marcas prácticamente indelebles, es decir, si se permite parangonar a la violencia con alguna forma de tortura, está definitivamente demostrado que la tortura es imposible de ser superada, ¿no? Y la violencia puede ser una forma de tortura cuando hay un grado de complicidad de la víctima, y esto debe ser dejado en claro. Es decir, toda vez que la víctima deja de denunciar, se hace cómplice del victimario. Creo que la víctima justifica, no, él es así porque dice, se me quemó la comida, porque no hice tal cosa, ya va a cambiar. Fue culpa mía, yo me equivoqué. Claro. Cuando en realidad nada justifica la violencia, ni en la familia ni fuera de la familia, digamos. Estamos viendo violencia y hoy hablamos de violencia familiar, pero en verdad vemos violencia por el resultado de un partido de fútbol, o por un casi accidente en una esquina, ni siquiera por un choque, porque casi chocamos, vemos a la gente agarrarse a los bollos. Entonces, en realidad, estamos asistiendo a una sociedad que se hace cada vez más violenta. Y recuerden que la conducta violenta es una conducta que pretende ocasionar daño, tiene intencionalidad. Doctor, ¿se puede recuperar un hombre violento, una Sí. mujer violenta? Sí se puede. Lo que pasa es que tiene que Con atención tratarse. psicológica. Es decir, básicamente la violencia es una respuesta a la frustración. ¿Sí? Yo me siento frustrado, no consigo canalizar mi frustración, y entonces, si soy el más grande de la casa, tengo el garrote más grande. Si nos remontamos a la época en que vivíamos en cuevas, tengo el garrote más grande, mando yo. Y entonces es una... Claro, en realidad quiere demostrar algo. Claro, es una respuesta de frustración, ¿no? Como no consigo imponer mi voluntad negociando, o conversando, o dialogando, le impongo a los garrotazos. La víctima siempre es el más débil. Claro, el anciano, el discapacitado, la mujer, el niño. Claro. Roberto, ¿legalmente existe un amparo, una protección? Sí, dentro de la provincia de Córdoba tenemos la ley de violencia familiar. Es una ley que está bien instaurada, en realidad está instrumentada. En Río Tercero, puntualmente en Río Tercero se está cumpliendo en realidad la recepción de las denuncias. Hay un gabinete donde si bien dentro de tribunales en Río Tercero no está dividido el juzgado, no hay un juzgado especializado en violencia familiar, pero sí está dividido, ¿sí? Entonces, porque interviene el mismo juez que interviene en las distintas causas, por eso es que no está dividido, pero sí está sectorizado, donde hay un secretario que es el que recepta todas las denuncias de violencia familiar, y creo que está trabajando bien, trabaja bien. Ante una denuncia toma las medidas necesarias a los fines de poder salvaguardar esa situación, ¿no es cierto? Tanto sea las medidas que pueden llegar a tener, que pueden llegar a tomar ante una denuncia de una violencia familiar, es medidas restrictivas, ¿sí? O separarlo del seno del hogar a la persona que es violenta, o una restricción al límite si no están conviviendo. Eso es muy importante. Para la persona que sufre una violencia es muy importante que siente el resguardo dentro del derecho, y a su vez que tome las medidas, porque no solamente tiene que ser la protección, sino que tomar las medidas como para separar esa situación. ¿Y cómo sería el procedimiento, doctor? Una persona es víctima de golpes, automáticamente va a denuncia, y ahí ¿qué pasa? Sí, los lugares donde pueden denunciar es tanto en la fiscalía, dentro del juzgado de violencia familiar, en tribunales. Estamos hablando de Río Tercero, lo que es en el interior, lo que es en las ciudades que nos rodean, que no hay tribunales, hasta el juez de paz puede receptar la denuncia y a su vez hacer cumplir estas medidas restrictivas que estamos hablando, dando intervención al fiscal, ¿no es cierto?, a través de la policía. Una vez que se recepciona la denuncia, se le
lleva una audiencia, una pequeña audiencia con la víctima, como para ver qué grado de seriedad tiene esta denuncia, porque también existe la manipulación, ¿no es cierto? Esta persona que puede ser víctima, a su vez puede ser victimario, ¿sí? Que lo utiliza la justicia para, para obtener un mayor beneficio económico por una cuota alimentaria, para lograr un divorcio que está tratando de gestar. Entonces, bueno, a través de esta mini audiencia que se formaliza, se toman las directivas a los fines de inmediatamente, en el mismo día si es necesario, para que se lleve adelante estas situaciones que estamos diciendo, esta restricción al límite o sacar a la persona violenta del hogar, del seno del hogar. Y tenemos también la unidad de asistencia a la víctima, ¿cierto? En la ex escuela Mitre, que también se atiende, en la salita de Barrio Belgrano, también atiende tanto a la víctima como al victimario. O sea que son los dos lugares públicos, digamos, que puede recurrir la mujer para asesorarse qué pasos seguir, que es lo que decía el doctor. Doctor, ¿qué es la violencia psicológica? ¿Los insultos, los gritos? Qué buena pregunta. Debe ser una de las formas más refinadas de violencia. La violencia psicológica es la violencia que pretende imponer en el otro una conducta que el otro no desea adquirir. Junto con la violencia económica, son mucho más silenciosas que la violencia física. Por eso, fuera de cámaras hablábamos con el doctor y yo decía qué buena ley que tenemos en la provincia de Córdoba que prevé y contempla estos tres tipos de violencia, la física, pero también la económica y la psicológica. La violencia psicológica pretende obtener del otro, porque yo he asistido a casos donde la violenta es ella, quiero decir, y he asistido a casos no estamos hablando de género. El violento es el hijo, claro. En realidad, la violencia de género existe, sería absurdo negarla, pero la violencia familiar es más amplia de lo que nos imaginamos. No nos referimos exclusivamente a la violencia del hombre contra la mujer, sino muchas veces la violencia del hijo contra los padres, ¿sí? Y la violencia psicológica es esta cuestión de pretender que los otros respondan a mis directivas sin ninguna forma de negociación, ¿no? Porque en definitiva volvamos a aquella definición originaria. La violencia es un acto que busca dañar, no busca persuadir, no busca negociar. No hay democracia. Claro, lo que busca es imponer. Sí. Y bueno, la imposición psicológica evidentemente es mucho más dañina, si se quiere, que un sopapo del cual uno eventualmente puede hasta huir, ¿es cierto? Pero de la compresión permanente, diaria y cotidiana, que va destruyendo la autoestima del otro. El agresor, con respecto a la violencia económica, ¿cómo puede actuar? ¿La víctima se puede defender ante una situación así como...? A mí me tocó hace mucho tiempo y en otra ciudad asistir a un caso donde la mujer le decía al marido: quiero ir a visitar a mi mamá, y vamos a imaginar que el transporte público costaba 1,50 pesos y entonces el marido le daba 3 pesos para que fuera a visitar a la mamá, unos 50 para ir y unos 50 para volver. Eso es violencia económica. Eso es violencia económica. Quiero decir, yo administro nuestros recursos, el doctor va a poder explicar mucho mejor por qué los recursos son nuestros, pero si el que trabaja soy yo, ¿por qué son nuestros? ¿No? Él lo va a poder explicar mucho mejor. Pero este monopolio de la administración de nuestros recursos, buscando la sumisión del otro, porque en definitiva esto también es violencia psicológica, es buscar la sumisión. Y poder manipular de esa forma, Claro, también, ¿no? de esta manera el que manda soy yo. Y realmente tengo el garrote más largo. ¿Y hay alguna manera de prevenir la violencia, cualquiera sea el tipo? Sí, en realidad se trata de buscar ayuda ante la primera manifestación. ¿Qué puede ser la primera manifestación? La Por primera ejemplo, manifestación puede haber sido un puñete en la mesa, ¿sí?
La primera manifestación puede haber sido un plato que fue al piso para no ir a tu cabeza. El Un próximo zamarreo. gato. Claro, el zamarreo. La primera manifestación puede ser esta ira que se manifiesta casi descontrolada. Ese es el momento de pedir ayuda, porque allí podemos prevenir, pero muchísimo, podemos trabajar en esta cuestión de la tolerancia a la frustración, ¿no? En esta cuestión de la negociación. Digo, De la autoestima de la también. autoestima, La tolerancia de la también. tolerancia. A ver, hay una cosa que nos resulta claro. La pareja, casada o no casada, la pareja es una sociedad. Todas las sociedades se rigen por un contrato. La pareja también tiene un contrato que muchas veces no ha sido explicitado. Así que muchas veces esta frustración deviene del hecho puntual de que uno está esperando del otro alguna cosa que el otro no le da, básicamente porque nunca se la han pedido. Ahí está la construcción del diálogo y de decir lo que necesito, lo que quiero. De comunicación. Exactamente, y los contratos se negocian, de manera de que si en realidad nos empezamos a sentir frustrados y esta frustración nos va poniendo cada vez más ansiosos y más violentos, el momento de pedir ayuda es lo más temprano que tomo conciencia de que en realidad me estoy empezando a salir de las casillas. Allí pido ayuda, ahí llego a la causa. Claro, el alcohol de las fiestas evidentemente es un detonante de violencia. Claro que los problemas económicos, como verán, los problemas económicos inmediatamente relacionados con la frustración, ¿no? Claro. Es decir, de no poder alcanzar lo que busco, son detonantes, pero no son únicos y exclusivos y excluyentes. Creo que sí la frustración como fondo, ¿no? Si mi equipo perdió, entonces quiero romper cosas. Mi equipo de fútbol, digo, perdió el fútbol, perdió, quiero romper cosas porque me siento frustrado.